Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy estaremos presentando el cuento El paso del Yabebirí. Esta joyita proviene del libro Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga. Este fue escrito con un mensaje en particular. Este mensaje habla sobre cuidar y proteger la naturaleza y ella te lo agradecerá. En dicho cuento se encuentran varios personajes, como el hombre, las rayas, el tigre, la tigra, los dorados, los otros tigres, el carpincho, el zorro y los cazadores. El cuento empieza en el río Yabebirí, donde los cazadores matan a las rayas con dinamita. Un día, un hombre se muda a una casa cerca del río. Echó a los cazadores y las rayas se sintieron agradecidas. Unos días más tarde, el tigre persigue al hombre hasta el río y las rayas se entregaron por el zorro. Luego llegó el tigre buscándolo, pero las rayas lo protegieron. Después de un rato, el tigre llegó con refuerzos y las rayas también llegaron con refuerzos. Y ahí empezó la lucha. ¿Qué habrá pasado? ¿Quién ganará? ¿El hombre se salvará? Si quieres saber qué pasó, compra este libro en la biblioteca más cercana. Horacio Quiroga ha creado varias colecciones de cuentos, tanto crudas como para niños. El cuento en el que nos centraremos hoy es parte de la colección Cuentos de la Selva, que Horacio hizo para sus hijos y así educarlos. Historia de 2 cachorros de cuatí y de 2 cachorros de hombre. Empieza con la madre de 3 cuaticitos, que les iba a enseñar a conseguir su comida por sí solos. El primero aprendió a encontrar su comida favorita, que eran los cascarudos. Este los encontraba debajo de los palos podridos y hojas de yuyos. Encontró tantos que se quedó dormido. El segundo encontró varias naranjas de los naranjos. El tercero le encantaban los huevos, pero se moría de hambre al no encontrar muchos huevos. Por intentar encontrar más, desobedeció a su madre, que le había advertido de no acercarse a los humanos. Decidido a encontrar los huevos, cruzó la cerca para encontrar un gallinero. Cuando entró, vio un huevo descuidado en el suelo y aprovechó al bug para comérselo, pero cayó en una trampa que lo golpeó en el hocico. El hombre salió y encontró al cuaticito enrollado del dolor. El hombre le iba a matar, pero los hijos sentían pena y lo querían como mascota. ¿Cómo terminarán esta relación entre el cachorro de cuatí y 2 cachorros de hombre? ¿Podrá el cuaticito tener un final feliz? Este cuento nos enseña que no hay que desobedecer a nuestros padres, porque lo que ellos nos dejan y no nos dejan hacer, lo hacen por nuestro bien. Lee ella Las medias de los flamencos. Un cuento infantil muy llamativo que da un mensaje muy importante para la vida, que es no confiar en todo lo que te dicen y sentirse bien con uno mismo, sin importar la opción de los demás. Este libro lo escribió para entender a sus propios hijos, Egle y Darío, quienes nacieron en la selva de provincia de Misiones. Este cuento pertenece a la colección de libros Cuentos de la Selva. Publicado en 1918 en Buenos Aires. Les contaba un poco de qué se trata. Se había organizado una fiesta en la selva donde todos estaban hermosos salvo los flamencos, que querían unas medias especiales y difíciles de encontrar. Hasta que les recomienda un lugar donde encontrarlas, pero sin advertirles un gran problema que les traerán. Ya que las medias eran parecidas al cuero de las víboras del coral y pensaron que habían matado a sus hermanas. Se puede encontrar físicamente y en muchas páginas de internet, como en Portal Educativo de Mendoza. Al terminar de leerlo, deja una gran reflexión, que la envidia trae consecuencias e intentar de ser como los demás, en vez de... Este maravilloso cuento de la selva llamado La Guerra de los Yacarés lo escribió Horacio Quiroga en 1918. Este señor escribía los cuentos para sus hijos, por eso son infantiles. Y como vivía en la selva, estos cuentos se trataban de animales
o de cosas que tenían que ver con eso. Por ejemplo, este cuento que queremos que lean porque es re interesante, se trataba de una familia de yacarés que vivía en un país que nunca había estado el hombre. Comían pescados y algunos bichos que iban a tomar agua al río, pero les gustaban más los pescados. Un día algo hizo que los pescados se asustaran y entonces se fueron. Y los yacarés se quedaron sin comida. Ellos pensaban que los había espantado una ballena, pero en realidad era un buque que navegaban oficiales. Claramente estaban enojados porque se habían quedado sin comida, así que construyeron un dique para que el buque no pudiera pasar. Eso a los oficiales no les gustó nada, por eso decidieron destruirlo. Los yacarés no se dejaron vencer y construyeron uno pero más reforzado. Esta vez los oficiales llegaron con un buque de guerra y lo destruyeron a cañonazos. ¿Quieren saber cómo termina esta historia? Los invitamos a que lo lean y nos cuenten qué les pareció, porque a nosotros nos re gustó y queríamos compartirlo con ustedes. La abeja haragana, 1918. Un cuento del libro Cuentos de la Selva, texto escrito por Horacio Quiroga, que tomó como inspiración porque vivió en la selva del Nigeria. El cuento trata sobre una abeja haragana que nunca quería trabajar y solo tomaba el polen y no hacía nada. Las demás abejas no estaban nada felices con su comportamiento y varias veces le decían que si hasta el 20 de abril no llevaba el polen en la colmena, le echarían. Ese día llegó y la abeja no cumplió y la echaron. Entonces encontró un hueco y se metió ahí para refugiarse de la gran tormenta. Pero en ese lugar encontró una culebra que se la quería comer. Pero le propuso varias pruebas, que si las pasaban no se la comerían. La abeja logrará sobrevivir y aprenderá su lección. ¿Volverá con sus hermanos? Si quieres ver este final, puedes comprar un libro y llevarte otro de regalo. Que nos da la moraleja es que el haragán siempre tiene doble trabajo. También nos enseña sobre ayudar a nuestros amigos y apoyarlos siempre. Del loro pelado. Este cuento forma parte del libro Cuentos de la Selva, escritos por Horacio Quiroga en el año 1918 en Buenos Aires, Argentina. Este fue escrito para entretener a sus propios hijos, Egle y Darío, nacidos ahí mismo en la selva de Misiones, que sería el escenario de sus propios cuentos. Pasaremos a leer un poco de esto. Una bandada de loros un día decidió ir a comer choclos a una chacra en la cual había un cazador que logró bajar a uno de ellos, y fue llevado a una familia que lo domesticó, enseñándole a hablar, comer y gritar. Un día se logró escapar rumbo a Paraguay, descansando así en un árbol donde fue acechado por un tigre y sus garras. ¿Logrará el tigre comerse al loro? No te podés perder el final de este cuento tan interesante como la lucha y venganza entre ellos. También cuenta con dos increíbles moralejas. Una de ellas es: hay que buscarla, hay que seguirla y dejar los problemas de lado. Y la otra es: aprender a no ser tan confianzudo con desconocidos. Cuentos de la Selva. La gama ciega. Con este cuento hecho por Horacio Quiroga para su libro Cuentos de la Selva, fue creado especialmente para sus hijos. La gamita siempre fue muy alegre, libre, muy positiva y muy curiosa. Siempre saltaba la alegría. Un día, paseando por el bosque, se encontró con una colmena y decidió que sería buena idea probar su miel. Corrió a su casa a contarle a su madre, quien la regañó y le dijo que nunca más lo hiciera. La gamita no le hizo caso y decidió volver por más miel. Pero pasó algo que la gamita realmente no se esperaba. Se acercó a la colmena y salió un montón de avispas y abejas que la picaban hasta el punto de dejarla ciega. La gama llegó a su casa sufriendo y como pudo. Su madre fue con un oso a pedir ayuda de su amigo el cazador. El oso le da una cabeza de serpiente y la madre de la gama va corriendo hasta su casa por la gamita. Y van hasta la casa del cazador. ¿El cazador los ayudará o no? ¿El cazador se negará? Para averiguarlo, lee este maravilloso cuento. Este cuento, como moraleja, quiere dejar que siempre debemos hacer caso de nuestros padres y no siempre debemos ser tan curiosos. Como dice el dicho, la curiosidad mató al gato.